Así que vamos a estar pidiéndole, estén buscando en su Biblia, libro de San Lucas, Evangelio San Lucas, amén. Capítulo 9, versículo 57. El 57 y el 59 leeremos, amén. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos leer? ¿Me acompañan? Dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. 59. Y dijo otro: sígueme. El Señor dijo: deja que primero vaya y entierre a mi Padre. 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, todopoderoso, no hay otro como tú, Señor. Solamente tú eres Dios. Solamente tú eres merecedor de la gloria, de la honra, de la alabanza. Permite, Padre de la gloria, que mediante tu palabra y la exposición sean llenos nuestros corazones de tu amor, de tu fidelidad y de los conceptos que necesitamos para poder seguirte por todo el tiempo aquí en la tierra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? El mensaje de la noche de hoy lleva por título, el pequeño mensaje de la noche de hoy lleva por título: sígueme. Sígueme. Por allá por los años 1944, cercano a una de las guerras mundiales, sale con origen japonés la palabra o el término kamikaze, que no es otro más que un guerrero, una persona, un individuo que tiene una firme determinación. Y esa firme determinación me llama la atención, que tiene un alto costo, porque el kamikaze no es otra persona que ha tomado la voluntad propia de terminar con su vida a costa de llevar o de representar triunfo total, parcial, para un determinado grupo o para sí mismo. Ese es el kamikaze. Una persona que dice: voy, pase lo que pase, a hacer mi trabajo. No, él no ve, él no remedia quién esté a su lado, él no mete mucha mente, como se dice en el argot popular, a los que millones o miles que estén enfrente de él. Él es un kamikaze. Él puede tomar un avión, como vimos en las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Toma el avión y esa era su tarea, esa era su misión. Pero también hay otro tipo de misiones y no nos cuestan la vida. Muy por el contrario, nos dan la vida. Y es cuando decidimos, por voluntad propia, seguir a Jesucristo. Dentro de sus creencias, para ellos es honroso eso. Dentro de nuestras creencias, dentro del cristianismo, para nosotros es honroso seguir a Cristo. Pese a las circunstancias que nos rodeen, hay que seguir siempre a Cristo. El llamado que Dios le hace a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, siempre está presente. Pero ya en el Antiguo Testamento, hablando de un joven llamado Samuel, vimos que a veces el llamado del Señor se ve entorpecido por nuestra poca agudeza en el sentido espiritual. A veces se ve obstaculizado porque no tenemos agudo
o no hemos agudizado, en otras palabras, bien nuestros sentidos espirituales. Entonces, el que tiene problema de sordera no puede escuchar que alguien lo está llamando. El que está escuchando mucho ruido no puede entender que alguien le está llamando. Hay muchos tipos de llamados. Y ayer veía un ejemplo y meditaba en esto, y viene a caer como anillo al dedo, porque un individuo, corriendo riesgo, prefiere llamar a otro personaje o a que le brinden un determinado servicio antes de llamar al servicio de emergencias. Ese es un tipo de llamado. Hay llamados que son urgentes y que nos van a librar del mal. Son muchos los llamados que hay, pero al fin y al cabo, hay un llamado al cual nosotros no podemos negar. Hay un llamado el cual nosotros debemos de entender. Hay un llamado que nos está diciendo que Cristo viene pronto. Las señales son tan tangibles que si usted lo ve simplemente con sus ojos naturales se da de cuenta que Cristo viene pronto. Pero hay que tener un llamado para entenderlo, un llamado a conocer de la palabra. No se va a dar de cuenta que existen señales de que Cristo viene pronto si usted no se informa, no se documenta mediante el conocimiento de la palabra. Así que yo lo invito a usted a que lea la palabra, a que siga teniendo ese diálogo continuo con el Señor. Bueno, ¿cuándo se lee la palabra de Dios? En todo momento. Cualquier momento es bueno, es exquisito para leer la palabra. Y cuando tenemos comunión con la palabra, tenemos entonces también visión o mayor amplitud de visión dentro de las cosas y dentro de la casa del Señor. Ayer en algún lugar donde nos puede brindar algún tipo de recreación, me encontraba yo. Tomé a mi hija Sara y a mi esposa Jacqueline y bueno, dije, vámonos a un determinado X lugar. Nos fuimos allá. Ellos estaban en lo suyo, pero entonces después de un tiempo, pasados unos minutos, yo dije, yo también tengo algo que hacer. Tomé mi Biblia, que nunca se separa de mí, no la del celular, sino la física. Bueno, y empecé un rato a adorar al Señor y también a leer un poco, porque la palabra es necesaria y nos hace entender el llamado de Dios. Cuando tienes la relación esta con la Escritura, empiezas a entender quién te está llamando. Y de hecho vas a empezar a entender que quien te llama no es un hombre, sino es Cristo. Cuando se sigue al hombre, ocurren cosas las cuales no vamos a mencionar ahora mismo. Pero créame que cuando se siga a Cristo, es el mejor tiempo que usted puede tomar. Atender al llamado de Cristo es lo mejor y vale la pena. Atender al llamado que Dios nos hace. Sí, tiene un sacrificio, tiene un costo, pero aquello también tiene una recompensa. Déjeme decirle que en toda la Escritura, la que escribieron por allá unos 40 aproximadamente hombres que el Señor tomó mediante el Espíritu Santo, ninguno recibió el llamado por beneficio propio, sino por amor a Dios. De igual manera, creo, pienso y estoy seguro que los que estamos aquí hemos decidido seguir a Cristo, no solamente por una recompensa, sino por amor. Son dos conceptos que debemos de valorar y de tener muy en cuenta. Esta iglesia en este tiempo debe de seguir y de servirle al Señor Jesucristo por amor al servicio, por amor al sacrificio y no por las recompensas que posiblemente vengan subjetivas en el término terrenal. Nosotros debemos de ser la iglesia que sirve por amor y se presenta ante el prójimo brindando los frutos del Espíritu Santo: mansedumbre, benignidad. Que hablen más de mi seguidor que de mí. Eso dice mucho más de mi educación como creyente,
dice más de mi formación personal dentro del largo tiempo que he decidido estar dentro de este recinto. Porque seguir a Cristo definitivamente, que vuelvo y lo repito, es el mejor tiempo. Y en este tiempo usted ha decidido recibir y aceptar el llamado a prepararse en esta noche. En prepararse no por lo que yo le voy a brindar, sino por medio de la adoración que usted le va a brindar al Señor. Porque usted le ha estado rindiendo alabanzas, ofrendas, de distintas maneras. Usted sabrá al fin y al cabo, si al final del culto, al final de la noche, si usted recibió el llamado de venir y adorar al Señor y lo adoró, le sirvió, le siguió por fe o no lo hizo de esta manera. Seguir a Cristo es un indicativo de madurez y un compromiso que el Padre, mediante su Hijo Jesucristo, tiene con nosotros, mediante el cual nos brinda una esperanza de vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo un llamado, recibió el llamado, una vez planteado, lo pone en acción, y al ponerlo en acción, al seguir a su Padre, al obedecer al llamado del Padre, del Todopoderoso, se muestran efectos terrenales. Qué bueno que es seguir a Cristo, porque definitivamente que se evidencia el llamado que Él tiene para contigo y para conmigo. Siga a Cristo, siga a Cristo, porque realmente en este tiempo es que el Señor está buscando, según la Escritura dice, a los verdaderos adoradores. Gente que le siga, el Señor está buscando. Hay mucho ruido dentro de los pueblos y la ciudad. Y no se está escuchando el verdadero llamado de Dios a un evangelismo. No se está escuchando el verdadero llamado a seguir haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Y dentro de las encomiendas que tenemos, algunas personas nos dicen, y hoy hablaba antes de salir con una de las hermanas de la Mendoza, y me decía, hermano, pero descansa un poquito, porque sé que a veces la agenda es pesadita, pero yo sé que tengo un llamado y tengo un compromiso. No importa las ofertas que vengan de parte de alguien que no es Cristo, yo tengo que seguir el llamado de Jesucristo. El cansancio va a venir, pero yo he decidido seguir a Cristo. El estrés va a venir, querido hermano, pero yo he decidido seguir a Cristo. La paciencia a veces se va a perder, pero yo he decidido seguir a Cristo. A veces se va como que a cansar de tanto orar, pero yo he decidido seguir a Cristo. A veces cuesta leer la palabra de Dios, pero yo he decidido seguir a Cristo. Sigue el llamado que Dios te dio, mi querido hermano, porque ese llamamiento, según dice la Escritura en el libro de Romanos, los llamamientos del Señor Jesucristo son irrevocables. Mi alma adora al Señor. Siga a Cristo. Llueve, truene o relampaguee, siga a Cristo, porque es la mejor opción. De mi parte recibirás ese consejo hermoso. Seguir a Cristo es lo mejor. Pero yo no puedo presentarte una verdad si no te presento al dueño de la verdad. Y haciendo un análisis, te presento a quien me brinda a mí la verdad, porque es quien te va a presentar el llamado a ti. No en esta noche, porque estoy seguro y plenamente confiado en que Él ya te ha llamado. Pero ruego al Señor, porque el ruido de la ciudad no te haga perder el enfoque. Sigue a Jesucristo. Hubieron algunos que por miedo no siguieron en un momento dado a Jesucristo. Podríamos hablar de Pedro. Pedro en un momento dado le dice, yo te voy a seguir y te voy a seguir hasta el fin. Pero cuando llegó el momento de peligro, porque a veces la vida peligra, en un momento dado él dijo dentro de sí, mejor no sigo a Cristo. Pero que de nosotros se cuente que hemos decidido seguir a Cristo. Qué bueno que Pedro encontró arrepentimiento
y a un Cristo bondadoso que es un Dios perdonador. Lo recibió de gracia y totalmente agradecido. Entonces Pedro continúa siguiendo a Cristo. Y es Pedro quien, si lo vemos, es notorio, quien se levanta en el mensaje del Pentecostés. Alguien que decidió seguir a Cristo, que perdió el enfoque ciertamente, pero luego de encontrar el arrepentimiento y cuando recibe Pentecostés, cuando en sí tiene comunión, esa coinonía con el Espíritu Santo, lo hace tener arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nuestro corazón se compunge y empieza a emanar gritos y alaridos que posiblemente las palabras o en las palabras no se encuentren significado alguno. Pero con nuestras lágrimas estamos diciéndole: ten misericordia de mí, yo te quiero seguir. Ese es el Pedro que se encuentra en las primeras páginas del libro de los Hechos, según el relato de Lucas, el apóstol. Alguien que se equivocó, pero decidió continuar en su llamado. Van a venir momentos en donde posiblemente te vas a tropezar, pero tienes que continuar. Sigue el llamado que Dios te dio, no tengas miedo. Es necesario seguir a Cristo. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Yo sé que cuesta para mí, cuesta mucho. ¿Qué cuesta para ti? Supongo y analizo brevemente que también te cuesta seguir a Cristo. Porque los tiempos son difíciles, pero hay que seguir a Cristo, pase lo que pase. Seguir a Cristo tiene una recompensa que se llama vida eterna. La vida eterna entra justamente en el momento en el cual nuestros ojos, número uno, se pueden cerrar por parte de la voluntad de Dios o simplemente porque llega el momento del rapto. ¿Estás preparado para estos dos eventos? ¿Está usted seguro de que si Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos, en breves instantes, usted va a seguir a Cristo, ya no desde aquí, sino que en el cielo? Según cuenta y comenta el relato del profeta y el apóstol, nuestros cuerpos serán transformados, va a haber un proceso, pero yo voy a seguir a Cristo. Nuestro alma va a seguir a Cristo, porque Él las va a llamar. Si Él te llama en esta noche, ¿lo vas a seguir? Si Él te llama en esta noche y te dice: sígueme, ¿estás dispuesto a decirle: heme aquí? Heme aquí es un llamado a tener un compromiso no con los hombres, un compromiso, un pacto con el hacedor de la vida, con el creador del perdón, de la gracia y de la misericordia. Hay que seguir a Cristo, querido hermano. Pero Jesús plantea, según el 57, una oferta a la cual algunos le dicen: bueno, yo te seguiré a donde quiera. Pero cuando Jesús ya dice: ven, de inmediato surgen teorías, surgen motivaciones que nos quieren alejar de Cristo. ¿Cómo cuesta seguir a Cristo? Ahora, tratando de hacerlo un poco todavía más actual, seguir a Cristo significa venir al templo cuando tienes problemas en tu hogar, en el colegio, cuando tienes problemas en la universidad, cuando tienes problemas en tu vecindario. Podemos aumentar el zoom de lo que estamos hablando. Seguir a Cristo cuesta que a veces tienes problemas maritales, pero tú has decidido seguir a Cristo. Y dicho esto, entonces tú estás diciéndole a Cristo: tú puedes tener completo dominio de mi matrimonio. Seguir a Cristo, si sigo ampliando el zoom, dice: yo he decidido seguir a Cristo y a veces tengo problemas con mis hijos.
Seguir a Cristo significa decirte que tienes problemas porque a veces no hay dinero para pagar el colegio, la universidad, pero tú has decidido seguir a Cristo. ¿A ti qué te está costando seguir a Cristo? Podemos seguir ampliando el Zoom. A veces hay problemas porque tú deseas seguir a Cristo, pero no tienes algún lugar donde laborar. Seguir a Cristo cuesta. Porque vienen momentos donde nuestra fe va a ser y es probada. Y es cuando, justo en esos momentos, el kamikaze con valor dice, yo tengo una misión. Y usted tiene una misión dentro de esta tierra. No es que pierdas la vida, no, es que ganes la vida eterna. Solamente por seguir a Cristo. Seguir a Cristo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Seguir a Cristo fue mi mejor decisión. Seguir a Cristo, yo creo, y tú que eres ejemplo para mí, entonces te voy a decir, por si piensas alejarte de los caminos del Señor, tú eres de bendición para mí, sigue siguiendo a Cristo. Porque al tú seguir a Cristo, aumenta mi fe, eso nos convierte en hermanos. Eso nos convierte en queridos hermanos y amigos que tenemos un compromiso para seguir a Cristo. Eso dice que en medio de las pruebas que va a haber contemporáneas a nuestros tiempos, nosotros debemos de tener más carisma, debemos de humanarnos totalmente y decirle a quien está a nuestro lado, siga a Cristo. Porque a veces son evidentes las huellas que se plasman en los corazones, se reflejan en los rostros. Cuando una persona está dudando y no quiere seguir a Cristo, cuando se quiere alejar del camino, bendito sea el nombre del Señor. Es cuando entra el compromiso en el cual nosotros hemos adquirido con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, cuando nos hemos hecho hermanos en Cristo de todos aquí presentes. Y empezamos a animarnos y aumentar nuestra fe. A medida de que le decimos a alguien, sigue siguiendo a Cristo. Ayer hablaba con una persona, ¿cierto? Y le decía y hablábamos y chisteábamos. Pero qué hermoso es seguir adquiriendo hermanos en Cristo. Porque en el seguir a Cristo, habla, ¿sabe de qué? De una vida de comunión, pero también de comunidad. Es una comunidad lo que va a ser elevada al cielo cuando Cristo venga. Cuando hablamos del término comunidad, quiere decir que no solamente yo voy a ser salvo, sino que muchos serán salvos. Entonces yo puedo entender que la salvación no es únicamente mía, sino que la salvación es del Padre y la oferta mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en ello muchos pueden empezar a enamorarse y seguir el llamado. Pero en el ejemplo, él le está diciendo, lo que pasa es que mi padre ha muerto. Van a venir momentos y circunstancias de total aprieto, pero tú sigue a Cristo. El llamado del Señor es más grande que cualquier cosa. El llamado que Dios te está haciendo es para vida eterna. Aquel quien se estaba lamentando por la muerte de un familiar no se estaba dando de cuenta que inconscientemente estaba diciendo: quiero estar un tiempo o guardar un tiempo de luto, que está bien y no es contrario a lo que enseñamos, pero él básicamente está diciendo: estoy acongojado y quiero compartir con alguien que no tiene vida. Y Jesucristo está con él y diciéndole: sígueme a mí, porque yo tengo vida para ti y yo tengo vida, y por eso la puedo seguir brindando a todos tus familiares. Son los mejores momentos los que Dios crea para que compartamos la palabra del Señor. Bueno, ¿quién habla de la palabra del Señor Jesucristo en un funeral? El que siga a Cristo. Porque es uno de los mejores tiempos para brindar la salvación y la vida eterna. Nótese que si yo cumpliese años el día de mañana, posiblemente hay unas 10, 15, 20, 30 personas, ¿verdad?
Pero si Hazel fallece el día de mañana y se brindarían las honras fúnebres, entonces esto estaría abarrotado en gente. Jesucristo nos está dando un método, una estrategia para seguir brindando vida eterna a quienes más lo necesitan. En el momento que menos pensamos, en la circunstancia más difícil, es cuando el Señor te quiere decir, ven, sígueme. Y te está también haciendo un llamado, y dicho sea de paso, no solamente me sigas tú, sino que también dile a alguien que me siga. De eso se trata la palabra del Señor, del compartir. El amor que Él nos brinda es compartir. Lo que Jesucristo nos ha dado es gracia para compartir amor. Si tienes esa gracia, por favor, hazle el llamado a ese alguien. Y dile, sigue a Jesucristo, porque los tiempos son difíciles. Y habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y es urgente que sigamos dentro de su casa, el lugar de refugio, en el lugar que hay palabra, en el lugar donde tenemos libertad para adorar. Es necesario que esto se haga urgentemente. Vaya y córrale la voz a quien sea. No importa si está en un parque, no importa si está en la parada de autobuses. Vaya y compártale que Jesucristo está pronto a venir y nosotros, la iglesia que va a ser levantada, tenemos que decirle a la gente que nos está presentando Él en el día a día, ven y siga a Jesucristo, ven y síguelo porque este mundo se está acabando. Ya se acabó el tiempo para estar riendo, para estar pensando en teorías, en fábulas, para estar presentando tantas metáforas. Ya se acabó el tiempo porque el tiempo del Señor está pronto y es necesario que la iglesia del Señor, la que va a ser levantada, prontamente empiece a decirle a la gente, siga a Jesucristo. Es el mejor trabajo que podemos hacer. Y yo meditaba en esto, ¿sabes? Porque los sábados es una agenda bien pesada a veces para nosotros. Los sábados aproximadamente cuando salimos de alguna reunión, de algún culto en la mañana, tenemos que ir a Mendoza y empezamos a veces a megafonear. Y yo medito en eso porque tal vez la gente, cuando terminamos de megafonear, de anunciar, entonces entramos en un periodo que es el culto. Y la gente dirá, oye, pero es que ellos no se cansan. Es que nosotros tenemos un compromiso con presentar al que nos ha dado la vida y decirle a alguien, ven y siga a Jesucristo porque el tiempo se está acabando. Eso es lo que debe de estar haciendo la iglesia. No debe de estar en pleito, no debe de estar en contienda, no debe de estar entrando en tanta frialdad. La iglesia de Dios debe de estar siguiendo los pasos de su mentor. Mi alma adora al Creador del cielo y de la tierra. Sal de la tibiedad y entra en el calor de Cristo, que entra mediante la llenura del Espíritu Santo. Y tú seguirás a Cristo donde quiera que vaya, a donde quiera que te diga. No importa lo que venga, la dificultad que se presente, seguir a Cristo es la mejor opción. Ven, sígueme. Jesucristo te está haciendo un llamado. Es urgente y es necesario. Por eso se necesita presentar a Jesucristo breve y prontamente a todo el que se pueda. Y el día domingo entonces hay que levantarse temprano para estar temprano allá. Pero ¿sabes qué? Yo he entendido en el llamado que yo debo de presentarle a alguien el evangelio de Jesucristo para que Él siga llamando a más gente y para que más gente pueda seguir llenando su casa y su trono de alabanza. ¿Quiénes son los merecedores de un milagro? ¿Quiénes son los que son aptos para las misericordias del Señor Jesucristo? Es gente que ha recibido un llamado. 38 años había estado paralítico un hombre y había estado ahí al lado de un estanque llamado Bethesda y se presentó el que hace los llamados. No se presentó Hazel, no se presentó el presbítero, no se presentó cualquier humano simple, sencillo y común. Entró tranquilo y con calma Jesucristo a hacer un llamado.
y todos los demás simplemente estaban peleándose para ver quién podía entrar al lugar de bendición, y nadie estaba viendo que había llegado el que presentaba la salvación y la sanidad. Mi alma adora al Creador de los cielos y de la tierra. Pocos ven cuando llega Él y cuando entra con sus pisadas. Pero hubo un hombre que tenía 38 años allí postrado, porque cómo le gusta llamar Dios a los que están postrados. Y ejemplo de ello, no voy a decir que eres tú, soy yo el primero. Porque estaba postrado, caído en pecado, en deleite en el mundo. Pero a mí se me presentó Jesucristo y yo me asié de su mano, de Cristo, ese sí, el que viene, el que pronto viene, y lo he decidido seguir. Llueve, truene, relampaguee, la circunstancia que sea, siga a Cristo. Ahora el escenario es, todos están viendo lo material. Eso lo podríamos así simplificar. Mucha gente ve lo material y no está tratando de ver lo que es espiritual. Ahora bien, todos están viendo que el materialismo puede confortarme. Eso representa el estanque, algo físico, algo tangible, algo que veo, algo que palpo, algo que toco. Pero se presentó alguien que tenía dominio sobre lo natural. Y Jesucristo se presenta y lo llama. ¿Cómo a ti te llama? Te llama por tu nombre. ¿Cómo él lo llamó? No sé, pero lo llamó. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti en esta noche? Un carro, una casa. Te voy a decir lo que yo le empecé a decir hace 8 años al Señor. Quiero una doble porción de tu espíritu. Que pase todo lo material, pero yo quiero una doble porción de tu espíritu. Porque lo espiritual queda, pero lo material muchas veces se va. El carro que hoy es último modelo, dentro de 40 años va a estar desfasado, pero la doble porción del Espíritu Santo ha crecido y no se ha desfasado. Esa doble porción del Espíritu Santo te va a hacer obtener, lograr, seguir a Jesucristo, que te va a brindar algo contemporáneo, que es lo que tú necesitas actualmente. Pero Él no lo hizo por eso. Él lo hizo porque cuando Cristo lo llamó, sintió el amor, sintió el afecto. Lo que el mundo no brinda y no te da. Lo que el mundo brinda es placer y deleite. Puras cosas terrenales, puras cosas de vanidad. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero Jesucristo te ofrece algo que es mucho mejor. Te ofrece la vida eterna. Por eso Jesucristo te dice, ven, sígueme. Y a veces hay tanto estruendo, tanto ruido en el mundo actual y tanta incredulidad que no atendemos al llamado de Él. Felipe se presenta allí, está con su amigo Natanael. Y Felipe está allí. Y Jesús le dice, Felipe, ven, sígueme. Porque a veces Jesucristo te llama por tu nombre. Cuando no queremos entender, cuando no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo la veracidad del llamado, cuando dudamos de la palabra de Él, Él te muestra evidencia palpable, que son intachables, de que está teniendo un trato contigo. Por eso estás aquí, porque Él te está diciendo, ven, sígueme. ¿Para qué es el llamado? A diferencia del kamikaze, este kamikaze lo hace poniendo su fe en una religión, en una creencia. El libro de Romanos básicamente mira solamente a Jesucristo. La Escritura dice
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, pon tu mirada en Jesucristo, no la pongas en los hombres. Cuando centras tu mirada en los hombres, vas a sufrir mucha desilusión. Cuando pones tu mirada en Cristo, vas a experimentar gracia y misericordia, llenura. Y esa llenura te va a permitir mantenerte estable y siempre con la llenura del Espíritu Santo. A diferencia de otras personas que lamentablemente en el camino del Señor hay de todo, y en el ejercicio Así que posiblemente, según habla y entiende lo que dice Pablo, hay muchos que tienen cierto nivel de fe y madurez espiritual, y otros son un poco más fuertes, otros un poco más débiles, pero cuando tú te mantienes estable con la llenura del Espíritu Santo, cuando tu copa está rebosando, en otras palabras, tú eres una persona madura dentro de los caminos del Señor. Pero tú decides si sigues a Jesucristo. En esta noche, lo que en síntesis yo te he dicho, vale la pena siempre seguir al Señor. Así de fácil. Y cuando Él te hace aquel llamado, tú sirves donde sea y en la posición que sea. 8:30 estamos predicando. Sí, amén, gloria a Dios. Pero si son las 9 y me invitan a una jornada de limpieza, vamos a la jornada de limpieza. Porque quien ha decidido y ha tomado el llamamiento de seguir a Cristo, le sirve en cualquiera que sea la posición. No hay un lugar específico para aquel que ha decidido seguir a Cristo. Porque él simplemente se siente orgulloso de servir al Señor Jesucristo. Como aquel niño o aquella niña, cuando su papá, su mamá van jugando en la playa y él va siguiendo sus pisadas, así sigo yo a Cristo. Las huellas de él son más grandes, pero yo sigo, aunque no lo llene, sigo. Y mi sueño es algún día poder llenarlo. De eso estaba hablando Juan cuando dijo, no soy ni siquiera digno de hacerle un cordoncito, de sujetar el calzado de sus pies. En resumen, básicamente esa es una verdad que podemos extraer de ese contenido bíblico. Las huellas que Jesús ha dejado son grandes, pero nosotros, sus discípulos, estamos comprometidos con un llamado. Y ese llamado nos conlleva a tener la práctica del llevar el Evangelio a otros. La medida en la cual nosotros tengamos disposición para seguir a Cristo, en cuanto Él nos diga, sígueme, eso va a hablar bien de nosotros. Siga a Jesucristo, esté el pastor o no esté. Sirve a Jesucristo, esté la misionera o no esté la misionera. Porque al fin y al cabo, el misionero, el evangelista, todos nos vamos a presentar un día en el tribunal de Cristo, en el Bimá. Y vamos a tener que rendirle cuentas y vamos a tener un diálogo con Él. Y en aquel diálogo ya va a ser muy tarde, porque entonces nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro alma va a ser redarguido, porque va a decir, oh, hubiese servido en aquella ocasión, pero el pastor no estaba la misionera, no estaba el evangelista. Y yo no fui porque él no fue. Yo sigo a Cristo por amor exactamente a Él, al Padre y a Jesucristo. Yo no necesito para congregarme que esté presente el pastor, y es necesario. Yo necesito que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese era el pastor de Adán y de Eva. Ellos no tuvieron un padre físico
como tal, pero tenían el mismo Padre espiritual que tú y yo tenemos. Tenían el mismo hermano mayor llamado Jesucristo, igual que tú y yo. Tenían al mismo Consolador, al Espíritu Santo, que desde el libro de Génesis se está paseando sobre toda la faz de la tierra y hoy está trayendo un mensaje de salvación, de sanidad al alma, al espíritu y a nuestros cuerpos. Porque cuando Cristo te llama, produce un llamamiento integral, completo, absoluto. No tiene nada que pedirle a nadie. En el relato, él está llamando a Felipe. Y cuando él llama a Felipe, él ha decidido a ir a la región donde él se encontraba. Y dice textualmente la cita bíblica que él quería ir allí. Jesucristo se pasea donde quiera. El domingo pasado di ese mensaje, el soberano. Jesucristo no necesita pedirle permiso a nadie para estar aquí. Él simplemente está porque Él es Dios y Él es soberano. Si usted lo alaba o no lo alaba, Él de todos modos está aquí para servirte. Él está aquí para llenarte de su gloria, pero Él está aquí presente. Tú y yo decidimos qué hacemos enfrente del trono del Padre, enfrente de las pisadas de Jesucristo. Si solamente lo seguimos o vamos a estar como un ciego quien le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay gente que Dios los llamó mediante su Hijo Jesucristo. Y hay otros que se les presentó solamente. Y aquellos lo empezaron a llamar para que Él les hiciese un llamado. ¿Tú cómo estás llamando al Señor para que Él te siga continuando el llamado y te siga sustentando en medio de la crisis actual? Ay, señores, que tengo un problema con mi casa, en mi entorno familiar, pero tú has decidido seguir a Cristo de verdad o solamente le estás sirviendo de apariencias. Discúlpame si te ofendo, pero es un tiempo en el cual tenemos que ser realistas y también predicar un evangelio que sea actualizado en un lenguaje simple, sencillo, que la gente lo pueda entender y pueda comprender que el llamado para esta iglesia, para ti, para mí, es: ven, sígueme. Porque el tiempo se acorta. Y podemos estar redundando, o sea, dando una y otra vuelta a través de esta palabra, a través de este mensaje y a través de toda la vida. Ese es exactamente el efecto de la palabra. Crear un círculo en el cual te permita a ti no olvidar, en el cual me permita a mí seguir experimentando mediante el conocimiento de la palabra, la verdad que es Cristo Jesús. Pero en ese proceso, ¿sabes? Se me va a olvidar muchas cosas de la palabra. Pero según dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 14, el Espíritu Santo nos va a recordar toda esa. Y la palabra seguirá dando vueltas en torno a la salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi Dios es como que tan redundante? Porque quiere que tú te salves. ¿Pero por qué si ya yo tengo la salvación? Quiere que estés seguro que tienes la salvación. ¿Pero por qué si ya estoy seguro? Pero tú y tu casa deben de ser salvos. Libro de Hechos, capítulo 16, por allá por el 25 en adelante. Jesucristo está teniendo un diálogo contigo y conmigo para que tengamos un compromiso. No sé si estás entendiendo que en el diálogo hay un afecto, que en el diálogo me lleva a pensar que hay una relación, que en medio del diálogo el mensajero me está dando un mensaje y el mensaje es de vida eterna. No solamente te está hablando de amor, te está hablando que Él tiene compasión. En un momento dado todos se están yendo, hay dificultades, no hay alimento, y Él dijo: yo tengo compasión de la gente, no los vamos a dejar ir así. Ven, síganme. Él es quien te da el maná, el pan de vida eterna día a día. Aquellos no lo entendieron cuando estaban siendo librados, cuando estaban allí en el desierto. El pueblo hebreo no lo entendía, pero día y noche recibían maná del cielo porque habían decidido seguir, no a Moisés, sino seguir al Padre.
Pero las críticas, las murmuraciones surgen en medio del seguir a Cristo. Siga a Cristo. Seguir a Cristo, te voy a decir, es importante, pero ahora te voy a enseñar. Te quiero hacer recordar una gran verdad. También pon tu mirada solamente en Cristo. Quien siga a Cristo lo puede seguir a ciegas y va a vivir toda la vida chocándose y tropezándose. Y cuando Cristo lo llame, ¿cómo le va a costar? Porque mantiene sus ojos cerrados. Pero si tú pones la mirada en el autor y consumador, entonces, haya problemas o no, tú decides seguir a Cristo. Si hay diagnóstico de cáncer, tú sigues siguiendo a Cristo. Si hay diagnóstico de leucemia, tú sigues siguiendo a Cristo. Si hay problemas, cual sea la índole, tú sigues siguiendo a Cristo. Pon tu mirada siempre en el Salvador. Y no es porque soy yo, es porque hay gente que sigue a Cristo. Y básicamente todos los días que hemos abierto el templo, hay una persona que ha decidido seguir a Cristo. Y en días pasados me acongojé y yo, Dios mío, ayer me parece que no había visto a nadie. Me había equivocado, si había habido alguien. Siguiente semana, día de las elecciones, no fuimos. Y cuando vamos el día sábado, ¿cuál crees que fue la sorpresa? 2 almas. Y yo le dije a Jesucristo, gracias, porque me diste la de este domingo y la de este sábado, y me diste la alma también del domingo 5 de mayo. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo he decidido seguirte a ti. Y en ese llamado hay gente que ha decidido también seguir a Cristo. Las evidencias de que Cristo está con la iglesia son tangibles, son físicas, son reales y son necesarias para que usted y yo sigamos creyendo en el legítimo llamamiento. Un evangelio verdadero no se puede alejar de los milagros de las sanidades que hizo el Señor. Porque cuando Jesucristo llama, Jesucristo te sana. Libro 4 de Hechos, según lo escribió el apóstol San Lucas. Ahí se encuentra un hombre postrado en la entrada del templo, la hermosa, un cojo, que muchos que seguían a Cristo lo veían ahí y le daba igual. Qué bueno que en esta iglesia existe Aspen, ¿verdad? La Agencia de Servicio Social Pentecostal, que le brinda ayuda a la viuda, a los hogares necesitados, a los que están enfermos, a quien sea. Esta iglesia lo ayuda mediante aquella o aquel departamento. Y si no existiese el departamento, también hiciese la buena obra. Porque nosotros le servimos a Dios por amor, no por una marquesina y una tablilla. Yo sigo a Él, a mi Cristo, a mi Dios por convicción. Paso. Entonces, él ahí postrado, bueno, lo ven 2 discípulos que han seguido a Jesucristo. Y le dicen, oye, ven acá, vamos a orar por ti, y le dan la mano. Y aquel nunca más volvió a ser cojo. Porque cuando Dios llama, si Dios le place, Dios te sana. Dice una hermana en estos días, testificaba, vine con un dolor, ya no tengo dolor. ¿Quién lo hizo? Fue Cristo. Los milagros ocurren, esté quien esté. Y si me muero, también siguen ocurriendo. Si no, pregúntenle al profeta, ya muerto, cayó un muerto sobre él, Libro de Reyes, ¡pum! Y aquel jovencito que había sido perseguido por una banda de enemigos, recibió la vida.
Porque el milagro lo hace el Espíritu Santo y no lo hacen los hombres. Deja de estar creyendo que eres tú. Tú no haces nada. Quien lo hace, quien hace la obra, es el Espíritu Santo de Dios. De gracia doy lo que he recibido. Así fue mostrado. Y antes de terminar, fue el ejemplo que también utilicé hablando del paralítico, con 38 años postrado allí. 38 años que cada quien veía y velaba por lo suyo. Vaya con este. Nadie le interesa tu problema porque yo tengo los míos. Vaya, esa es la sociedad egoísta en la cual nosotros vivimos. Lamentablemente. Pero llegó el Señor Jesucristo, quien me ha dado un poco de su amor, de su gracia, o mejor dicho, yo la he aceptado. Porque en la medida que tú te comprometas con Él, Él empieza a obrar en ti. Es el problema, parálisis. Y dentro de sí, Cristo pudo haber dicho, Él me va a seguir si le aumento su fe. Simple y sencilla y llanamente, con palabras de fe. Pero Él le decidió hacer un regalo. Le quitó la parálisis. Pero Dios no solamente quita la parálisis, quita problemas de muerte. Lo que te quiere quitar la vida eterna. Hay dos tipos de muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Y estas me llevan a que pueda tener una vida eterna o en Cristo o no con Cristo. Lázaro fue el ejemplo. Jesucristo le hizo un llamado y él lo recibió. Él siguió a Cristo, pero llegó una enfermedad como las que suelen llegar a nuestras vidas por causa del pecado original, hablando de el tiempo de Adán. Y en medio de ello, Él muere. Pero a Cristo, quien es el soberano, le pareció a bien decir que esa no era una enfermedad de muerte, sino una enfermedad simplemente para que fuese glorificado el nombre de su Padre. Y al fin y al cabo, Él hace otro llamamiento. Dios hace un llamado a vivos y a muertos. Y a este que estaba muerto lo llamó de la muerte a la vida. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Pero luego de esta muerte, de esta resurrección, hubo nuevamente otro tipo de muerte, y fue la muerte física. Porque Lázaro obviamente tuvo que haber muerto. Pero Lázaro ahora está esperando el último llamamiento, en el cual la iglesia será levantada. Lázaro está esperando el gran día de la redención final, cuando Jesucristo aparezca dentro de las nubes y no toque la tierra y empiece a llamar a sus escogidos. Usted decide si se va con Cristo o es espectador de la gran tribulación. Nosotros solamente estamos viendo lo que son los dolores de parto, y con aquellos dolores ya nosotros no aguantamos más. Entonces te recomiendo en esta noche, siga a Cristo. Si andas mal, si ando mal, ¿qué puedo hacer? Haz una simple y breve oración ahí. Que a veces hay gente que no es prudente y dice, pasen y... No, bueno, a veces se hace y a veces no. A veces es necesario mantener la prudencia. Dios sabe cuándo se aplica y cuándo no. Porque en otra ocasión yo podría decir, pasen los que quieren reconciliar con el Señor. Pero en esta noche, pongámonos de pie. Y si necesitas mejorar tu relación con el Señor, haz una oración donde tú creas que puedes mejorar tu relación con Él. Donde tú creas que puedas mejorar tu estatus de vida eterna.
Padre bueno, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, creador del aire y del mar, creador del sol y de la luna. Tú eres el creador y eres el creador de la salvación. Padre, mira a mis hermanos y fija también tu mirada en mí mediante el sacrificio de Jesucristo, nuestro gran hermano. Padre, Padre, Padre de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús, borres todo antecedente de pecado, de obra, de pensamiento, de lo que sea, pero que queden tus huellas y este mensaje como aquella tinta indeleble en nuestros corazones quede escrito, y que nuestra vida nunca más retorne al mundo antiguo, a la senda antigua torcida, Padre. Queremos realmente seguirte, Padre. Queremos dejar una vida de apariencias y de compromiso con los hombres, y queremos mejor entregarnos a ti rendidamente. Cuesta seguir a Cristo, mi hermano, pero es lo mejor. Padre, toma en cuenta el sacrificio del Señor Jesucristo y borra cualquier veredicto negativo que nos había brindado el enemigo. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Por favor, ayúdanos a seguir. No importa si entremos en el cielo cojos, mancos, si la recompensa es de carbón, es de heno, es de hojarasca, pero luego que estemos en el cielo, adoraremos tu santo y bendito nombre. Ayúdanos a seguir en este camino, Dios, pese a las circunstancias difíciles, vientos contrarios. Te los pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Siga a Cristo, mi hermano.